cambio, en el hombre, ¿qué pasaba? Era X y... Bien. O sea que si ustedes se fijan, si yo tengo una mujer XX o tengo un hombre XY, esto en cualquier célula del cuerpo, porque quiere decir que cualquier célula del cuerpo tiene su doble, digamos, su homólogo. Entonces, en el hombre no hay homólogo y en la mujer sí hay homólogo. Esto de X, XY, o sea, de llamarlos de esa manera, es los nombres que les pusieron, no importa. Lo que yo tengo que saber que es el cromosoma que está en cualquiera de nuestras células. Entonces, imagínense, yo les doy un ejemplo concreto para que ustedes en realidad entiendan este fenómeno. Hagamos de cuenta que estamos en el estómago, ¿sí? O sea, que estoy en un órgano determinado. Y en ese órgano, vamos a hacer de cuenta, voy a dibujarlo, digamos, en tamaño grande a las células, pero para que se entiendan, cada una de estas células que yo tengo acá, ¿cuántos cromosomas tienen? 44, o sea, 46. Tienen 46, ¿sí? O sea, todas las células de nuestro cuerpo tienen 46 cromosomas. Eso quiere decir que cualquier célula de nuestro cuerpo tiene un núcleo que tiene 46 cromosomas, de los cuales 44 son autosomas y 2 son sexuales. Todas las partes de nuestro cuerpo, o sea, todos los tejidos, menos en donde se están formando las gametas, yo tengo en cada uno de esos núcleos 44 cromosomas y 2 sexuales. O sea, cada uno en pares. Eso quiere decir que un gen que está ubicado, supongamos, no sé, que este es el cromosoma 1, y tengo en realidad en paralelo el otro cromosoma 1 también, o sea, su homólogo, si yo tengo un gen ubicado en este lugar, en el otro está ubicado en el mismo lugar. Entonces yo tengo siempre los genes de a pares. Supongamos que en este haya un gen determinado, en este, bueno, tengo la opción de que sea el mismo, sea dominante o sea recesivo. ¿Qué pasa con estos cromosomas sexuales? Que en realidad cada una de estas células del tejido de esta mujer también tiene en esos dos cromosomas sexuales un XX, cada una de sus células. O sea que estos cromosomas XX deberían encontrar de la misma forma una partecita en donde esté ubicado un gen y del otro lado encontrarse en el mismo lugar el otro homólogo, ¿sí? Ese gen que yo tengo acá, supongamos, con un alelo acá y un alelo acá, obviamente uno vino de la mamá y el otro vino del papá, o sea, de sus progenitores. Igual que cualquier cromosoma, en el 1 pasa lo mismo. Un cromosoma 1 de estos 44 que tenemos viene de la mamá y otro viene del papá. En estos, ¿cómo se expresan? Y por las leyes mendelianas y todas las que ya vimos. ¿Qué me está diciendo justamente esta hipótesis de Lyon? Lo que me está diciendo es que hay uno de estos dos cromosomas sexuales al azar, que en cada una de estas células aparece todo condensado. Lo voy a dibujar de esta forma. Entonces, al parecer, todo condensado no se expresa. Por ejemplo, en esta célula que yo estoy eligiendo acá no se está expresando el cromosoma paterno. Pero ¿qué me va a pasar? Que en otra célula quizás, por ejemplo esta, que también tengo 42, o sea, 44 autosomas y 2 sexuales, los 44 autosomas pasan lo mismo, o sea, se expresa el que sea dominante. Pero otra vez acá, por ejemplo, del par sexual, en este caso aparece, no sé, todo condensado, no, el de la mamá, en vez de aparecer el del papá. Entonces no se expresa. Y así en cada una de las células, en todas las células de las hembras de los mamíferos, salvo en donde estén las células, o sea, los órganos progenitores, germinales, que serían los ovarios, igual no tengo ni siquiera espermatogonias en los ovarios porque ya están todos diferenciados como ocitos primarios, pero en las células germinales no está condensado porque se tiene que expresar. Pero lo que me está diciendo acá, vieron que les dice que en el órgano se expresa como en mosaicos. Expresarse en mosaicos quiere decir esto, que hay algunas células que van a tener información paterna y otras maternas, porque esta célula, por ejemplo, que estábamos viendo acá, esta de acá, se me sale la pantalla para dibujar. Esta de acá
tiene expresado el cromosoma paterno porque el materno está bloqueado, pero esta de acá, por ejemplo, tiene expresado el materno porque el paterno está bloqueado, y así todo nuestro órgano puede ser un parche de células que se está expresando la característica que venía del papá manifestada en ese cromosoma X y otro que venían de la mamá. Yo no quiero que se confundan que por hablar de un cromosoma sexual, todas las características que están en ese cromosoma sexual son características sexuales, porque no es así. O sea, el cromosoma X tiene información, por ejemplo, les da un ejemplo ahí, la visión para los colores, para el color rojo y verde, en nuestro ojo, en nuestra retina, está heredada por el cromosoma X. Entonces, por eso les dice que hay mujeres que pueden expresar o no la ceguera para los colores, que se llama daltonismo, porque justamente hay algunas que tienen como en parches, digamos, expresado esa determinada característica y en otros no. ¿Se entiende? Sí, Gise, gracias. Bien, ¿ninguno le quedó dudas de la hipótesis de Lyon? No. ¿No? No, Bueno, ¿alguna otra duda del video? Tengo unas dudas con lo del mapeo. Bueno, ¿qué dudas? O sea, no lo termino de entender el tema de las distancias cuando las sacamos. O sea, viste que se hace el genotipo 1, el genotipo 2, y de acuerdo a los resultados, se saca el mapeo. No sé si lo entendí bien. Creo que lo entendí muy mal. Te escucho muy bajito. Se saca un cálculo entre la cantidad de veces que yo las crucé y la posibilidad de que se entrecrucen o no. Eso es mapeo génico. O sea, yo trato, esta unidad de medida es una medida artificial, pero es una medida para tratar en realidad de hablar de una distancia entre un gen y el otro. Entonces, si yo tengo un cromosoma y su homólogo, que nosotros ya hemos visto, cuando yo tengo un cromosoma y tengo su homólogo, puedo suponer que si un gen está ubicado acá, por ejemplo, y el otro acá, hay más probabilidad de entrecruzamiento, o sea, de que en el crossing over se entrecrucen este con este, o sea, en este pedacito, por ejemplo, que se intercambien en este punto con respecto al otro, a que si está el primer gen con respecto a este. O sea, pongámosle un nombre, es más probable que uno se entrecruce con 3 que uno se entrecruce con 2. ¿Por qué? Porque mientras más grande sea el distanciamiento entre entre un gen y el otro gen, es más probable que se entrecrucen. A eso se refiere el fenómeno de mapeo. Igual sepan, chicos, que no nos van a hacer calcular mapeo, no le den bolilla a los números porque son datos en realidad para poder calcular o hablar a qué distancia está una determinada característica. Lo que ustedes sí tienen que saber es qué pasa cuando me dice que dos genes están ligados. Si a mí me dice que dos genes están ligados, bueno, entonces lo que yo tengo que entender del ligamiento de los genes, más allá de la distancia, ¿no? Si es probable o no, yo voy a tomar dos consignas que son completamente distintas. Una que me habla justamente de que son independientes, ¿sí? De genes independientes. Y por otro lado, los que son ligados. Entonces, los voy a tratar de forma distinta. Si son ligados, no van a tratarse igual que si son independientes. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo cromosomas que están ligados, los cromosomas ligados se van a comportar como si estuvieran tan cerquita que no se hace el entrecruzamiento. Entonces, se heredan así como un bloque. En cambio, cuando sean independientes, los voy a tratar por separado. Pero esto ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Como les digo, no es que tienen que saber absolutamente todo en esto, sino que lo que tienen que saber justamente es por ahí cómo trabajarlos en una situación problemática. Ya les comparto de vuelta, pero quiero buscar
un dato del práctico. Nos vamos a ir al práctico para desarrollar, así les va quedando algún ejemplo de esto de la resolución de ejercicios. Voy a por lo menos hacerles uno de cada uno para que ustedes tengan un modelo para los ejercicios que tienen que hacer, ¿sí? Obviamente, la semana que viene vamos a seguir viendo dudas, pero lo que yo quiero es que por lo menos se lleven un modelo de cómo trabajar con cada uno de esos ejercicios. Váyanse al punto. Hay varios de herencia ligada al sexo en el ejercicio, en el trabajo práctico, y hay otros que están en el complementario, así que de última se los voy a mandar para tarea del fin de semana, para que se entretengan haciendo cruzas. Vamos a hacer el... No, el 17 se los voy a dejar que tiene una imagen bonita. El 27, ¿lo tienen ahí? Sí, Bien. Vamos a... Voy a poner este. Díganme cuando vean la pantalla. Bien, perfecto. Bueno, ahí en el 27 les dice, dada la diferencia de tamaño entre los cromosomas X, el primero puede llevar mucha más información que el segundo, o sea, les está dando una introducción para que ustedes vean, no en todos los problemas nos va a parecer así, pero bueno, para que entiendan la definición de características ligadas al sexo. Y me dice, en el siguiente diagrama de Panet, porque tienen un diagrama en el dibujito del cuadernillo, grafique las posibilidades de herencia de un hombre sano con una mujer portadora de un alelo para daltonismo. El daltonismo es una característica heredada ligada al sexo. ¿Por qué es ligada al sexo? Y bueno, porque justamente en el caso del hombre existe un solo cromosoma X, entonces no tengo posibilidad de que haya un doble. En cambio, en la mujer tengo las dos posibilidades. ¿Esto qué quiere decir? Antes de aclarar y de empezar a trabajar con cualquiera de ellos. Que yo, en la mujer, tengo la posibilidad, supongamos para daltonismo a veces se representa con un subíndice chiquitito. Yo tengo tres posibilidades. Que la hembra no tenga información para el daltonismo, entonces va a ser sana, que tenga un solo alelo mutado y también va a ser sana, nada más que es portadora de esa característica. En cambio, en este caso, la mujer va a ser enferma. En cambio, en el caso del hombre, yo tengo dos genotipos probables. El hombre es sano o el hombre es enfermo, en este caso sería daltónico. ¿Sí? O sea, no tengo otra posibilidad, porque no tengo otro cromosoma X. Bien, en esta patología, o sea, en esta cruza, me hace en un tablerito de Panet, me pone los datos. Les voy a copiar el genotipo. Me pone ese genotipo para la madre. Fíjense que tiene XXD, digamos X con daltonismo. Y en el caso del padre me pone un hombre sano, ¿sí? Eso sale en ese problema, en la primera situación del 27, que sería 27A. Después ustedes van a trabajar con otros. Bien, entonces fíjense, tengo el genotipo de ambos progenitores. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a tomar primero como dato de esto, obviamente, los alelos que yo voy a necesitar para formar las gametas. Entonces, ¿cómo dijimos que formábamos las gametas? Y bueno, obteniendo la información de cada una de ellas. Si yo tengo dos, como en una cruza monohíbrida, una de las gametas va a ser X, la otra va a ser XD. En el hombre va a ser una X y la otra XY, porque no tengo otra. Chicos, cuando se trabaja con este tipo de cruzamientos, o sea, de una característica ligada al cromosoma X, ustedes lo que tienen que hacer es lo mismo, o sea, lo mismo que en realidad hacen para trabajar con una cruza monohíbrida. O sea, en la cruza a ustedes les va a quedar igual. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, que si yo tengo, por ejemplo, acá
Vamos a hacerlo así. Si yo tengo, por ejemplo, acá esta información, ¿qué quiere decir? ¿Cómo pondría yo las gametas? ¿Cómo pondrían las gametas acá, chicos? De a una. Pongo, ¿en dónde pongo las hembras y en dónde pongo los machos? Arriba la hembra. Homocigotos y Es Es lo indiferente, mismo, ¿no? claro. Es sí. indistinto, mientras que siempre lo pongan igual, por eso les digo dónde pongo las gametas. ¿Saben por qué, chicos? A veces se ponen a distribuir esto y ponen una acá y una acá, y ahí no. O sea, no importa dónde ponga yo el macho y la hembra, pero sí tienen que estar en la misma línea. Ojo con eso, porque he visto que cometen ese error. O sea, las gametas de un mismo progenitor en una misma línea. Yo puedo elegir la línea horizontal o vertical, no me importa. ¿Sí? Bien, entonces, hago el cruzamiento de la misma forma que hacían una cruza monohíbrida. ¿Qué tengo acá como resultado? Bueno, acá tengo por un lado el resultado de lo que sucede con las mujeres, porque son estas. Tengo del 100% de las mujeres, obviamente son todas sanas, porque fíjense que todas se ven sanas. Sin embargo, y esto es importante, por más de que sean todas sanas, sí es verdad que existe un 50% de portadoras, pero fenotípicamente son sanas. En cambio, en los hombres, 50% son sanos, pero 50% en este caso serían daltónicos. Si me piden expresar el resultado en cuanto a, no al porcentaje, digamos, de hijos e hijas, mujeres y hombres, sino en total, y bueno, si yo lo veo en total, lógicamente voy a tener la posibilidad de que en ese caso, se puede estar agrandando tanto la imagen, en ese caso lo que yo voy a tener va a ser obviamente un 25% de hijos en general, que sería esto que vemos acá, que realmente son enfermos. ¿Sí? Sí. Obviamente, chicos, esto lo van a practicar un montón con los otros ejercicios. Yo lo que quiero, por lo menos que se lleven ahora, es la idea de justamente cómo trabajarlo. No vamos a hacer todos los ejemplos, pero sí los vamos a revisar la semana que viene. Bien, vamos a poner un ejemplo hipotético. No hace falta que sea real, porque en realidad no tienen en este práctico, sino en el complementario que se van a llevar a la casa, pero un ejemplo de la herencia influida por el sexo. ¿Qué entendieron del cruzamiento de la herencia influida por el sexo y no ligada? No estaba dado por los gametos, digamos, por los cromosomas sexuales, sino, No que, es claro, bien. sino que se diferenciaba más dependiendo del sexo de... Bien, se diferencia siendo macho y hembra. Entonces, ¿qué diferencia voy a tener acá a diferencia de la otra cruza? Fíjense lo que recién dijimos, que en la mujer, por ejemplo, yo tenía 3 posibilidades de la herencia ligada al sexo y en el macho 2. En cambio, en este caso, en la herencia influida por el sexo, no ligada, ¿sí? Que es otra cosa distinta. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la calvicie. ¿Por qué? Porque la calvicie precoz es algo muy característico, porque es una... la calvicie precoz es una característica en realidad ligada, influida, perdón, al sexo con dominancia masculina, o sea, que se potencia en realidad con la presencia de testosterona. Entonces, hay más probabilidad de que el macho sea calvo a que la hembra sea calvo. Esto lo pueden representar con 2 letras o con una, pero supongamos que en esta calvicie que vamos a analizar, el alelo N va a ser normal. Y vamos a representar con una C la calvicie. ¿Pero por qué lo vamos a hacer de esta manera? Porque si bien, si los 2 alelos dicen C, es obvio que tanto la mujer como el hombre van a ser calvos, no es lo mismo cuando yo tenga 1 y 1. ¿Por qué? No tengo dudas que si los 2 alelos dicen normal, obviamente la persona va a ser normal y que si los 2 dicen calvo, los 2 van a ser calvo. La diferencia se presenta en el heterocigoto. Como es dominante en el macho, este alelo se comporta como dominante y el macho es calvo. En cambio, en la hembra se comporta como dominante la N y por ende es normal para el pelaje, digamos. Entonces, si yo tendría una situación hipotética, un problema en el cual un hombre
calvo se mezcla con una mujer portadora de calvicie, significa que si el hombre es calvo, me tienen que aclarar si es homocigota o si es heterocigota. Si me dicen calvo solo, no puedo deducir nada. Generalmente en los problemas o me dicen homocigota, ¿ok? O me dicen, por ejemplo, un hombre calvo, no sé, nacido de, qué sé yo, de dos padres normales. Entonces ya, al darme a entender eso, digo, bueno, si los dos padres son normales, quiere decir que el padre no era portador de calvicie y le llega un solo alelo que viene de la madre, supongamos, ¿sí? El padre, para ser normal, solo le queda esto. Si yo digo que este hombre calvo es hijo, ¿sí? Hijo de un hombre normal, quiere decir que el hombre normal no le pudo pasar una C, o sea que sí o sí este hombre es heterocigota. Y la mujer, si es portadora de calvicie, quiere decir que tiene también este genotipo porque es la única forma que es normal, pero que puede ser portadora. ¿Qué hago en el tablero de panes? Lo mismo, chicos, que estábamos haciendo en una cruza monohíbrida. O sea, lo mismo, esto se trabaja de la misma forma. Lo que pasa es que obviamente en lo que se modifica... Ay, cambié la pantalla. Lo que se va a modificar siempre va a ser, lógicamente, la forma en la cual yo lo voy a expresar el resultado. No sé por qué se me desaparece la pantalla que ayer estaba automática, entonces se me cierra cada vez que les cambio el modo. Bien, vamos a hacer el cuadrito. Bien, entonces, ¿cómo expresaría yo el resultado de esto? Porque, ojo con esto, fíjense que yo en el resultado de esta cruza, si bien es una cruza en realidad monohíbrida, no es lo mismo tener el resultado expresado de esta manera, que es la que tienen ahí, o la que se visualiza, si yo voy a expresar en cuanto a hombres o en cuanto a mujeres. ¿Sí? O sea que si yo tengo estos alelos, yo digo, bueno, pero ¿y ahora cómo sé cuál es hombre y cuál es mujer? ¿Cuál sería el resultado de esta cruza? ¿Qué responderían a un fenotipo y un genotipo? Y sería lo mismo, ¿no? No va a ser lo mismo en cuanto, dependiendo del tipo de sexo del cual se trate, porque sí es verdad que yo tengo un 25% que es homocigota para calvicie, 50% que es heterocigota y 25% que es NN. Eso sí es verdad. Sin embargo, y esto es muy importante, no va a ser el mismo resultado si es un hombre o si es una mujer. El genotipo es esto, pero ojo con el fenotipo. Ojo. ¿Por qué? Porque si es una mujer, fíjense que esta sería la única posibilidad de que sea calva. O sea que sería 25% calva y 75% normal, por más de que sea portadora. Pero si es mujer, o sea, si el resultado es mujer, tiene un 25% de ser calva. En cambio, si el hijo es hombre, tiene un 75% de probabilidad de ser calvo y un 25% normal. ¿Sí? La diferencia obviamente está en cómo yo expreso el resultado. Bien, por último, para que les quede un modelo también de esto, vamos a probar el fenómeno de ligamiento. O sea, hacer un ejemplo de ligamiento también para que les quede cómo se realiza la cruza. El fenómeno de ligamiento, a diferencia de lo que acabamos de ver, es un fenómeno de una cruza dihíbrida. Dihíbrida. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos, yo les voy a poner cualquier tipo de genotipo, pero para que podamos practicar, supongamos que yo tengo dos individuos así, que se van a cruzar, ¿sí? Dos alelos para dos características. Si ustedes se acuerdan, en los genes que no estaban ligados, cuando nosotros formábamos las gametas, hacíamos este cruzamiento del primero con el tercero, el primero con el cuarto, el segundo con el tercero y el segundo con el cuarto. Esto ocurre cuando no están ligados, ¿sí? O sea que este cruzamiento que yo hago acá es cuando no están ligados. ¿Qué
¿Qué me va a pasar cuando sí estén ligados? Bueno, cuando sí estén ligados, yo voy a tener un ligamiento de uno con el otro por la distancia en la cual están en los cromosomas. Esto es muy importante que vean y analicen el esquemita que tienen en el cuadernillo de la hipótesis de Sutton, luego de que Mendel trabajó. Si yo tengo un gen en un cromosoma que está acá, por ejemplo, vamos a ubicar esto de acá, y muy cerquita en el mismo cromosoma está el otro gen que estamos poniendo acá como B, se comportan como un bloque ligado y no se entrecruzan. Entonces, por eso a veces en vez de dibujárselos así, se los dibujan de esta forma, porque en realidad me están dibujando esta posibilidad y esta posibilidad de los dos cromosomas que no se va a entrecruzar. Entonces, si esto está ligado, se comporta solito y yo tengo dos gametas solas. Esto es una cruza dihíbrida y yo en vez de trabajarla como una cruza dihíbrida, la voy a trabajar como una cruza monohíbrida. O sea, ojo con esto. La diferencia es justamente que yo no voy a trabajar de la misma forma, digamos, con la cual trabajaba en la cruza dihíbrida, porque yo tenía que jugar con todas las características. Bueno, acá no. ¿Sí? Acá lo que yo voy a hacer es trabajar con los alelos como si fueran un bloquecito. Entonces, si trabajo con los alelos como si fueran un bloquecito, yo voy a expresar de la misma forma que en una cruza dihíbrida, y esto, ojo chicos, porque esto ustedes también lo habían trabajado anteriormente, como de a dos en la cruza dihíbrida de Mendel, yo voy a poner de esta manera los alelos, ¿sí? Con dos letritas porque tiene una el alelo de un gen y otra del otro. Y de esta igual. Pero cuando hagan el cruzamiento, van a tener 4 posibilidades en vez de 16. Entonces, el resultado de esta cruza dihíbrida, pero de genes ligados, la van a trabajar como una cruza monohíbrida, aunque es una cruza dihíbrida. ¿Sí? Es dihíbrida, tiene 2 letritas con sus 2 alelos, pero la trabajan como si fuera una monohíbrida. ¿Se entiende? Sí, Giselle. Bueno, obviamente esto requiere de muchísima práctica. O sea, lo que uno tiene que hacer es después de esto ponerse obviamente a ensayar las 1001 formas para que me vayan saliendo los ejercicios y uno sentirse cómodo también con la forma en la cual lo va a trabajar para justamente que me salgan los ejercicios. Así que les voy a dejar ahora por el grupito los ejercicios que ustedes pueden hacer este fin de semana para que practiquen primera, segunda ley, herencia ligada al sexo, influida por el sexo y fenómeno de ligamiento, ¿sí? Avancen un poco más en la lectura para que abarque los temas de la semana que viene, por lo menos el lunes vamos a ver hasta antes de donde dice enfermedades, pero sobre todo practiquen con todos los ejercicios que les vamos a mandar, ¿sí? Porque es lo más importante, la única forma de yo engancharle la onda genética es haciendo ejercicios. ¿Sí? Bueno, Dale, Giselle. Dice, Bueno, luego un segundo al ejercicio anterior, hacer esa cocostura, por favor. ¿cómo? ¿Puedes volver un segundo al ejercicio anterior que estabas haciendo? Ah, no, borré todo, Pri, si es una pizarra. Ah, bueno.